Había una ciudad en la tierra de Sumeria, cuyas murallas eran tan altas que los hombres que vivían dentro de ellas habían olvidado cómo era el horizonte. Uruk, construida en ladrillo de arcilla cocida, rodeada por 7 kilómetros de muralla que ningún ejército había podido romper, atravesada por el Éufrates como una vena de agua que la mantenía viva en medio del desierto. Era la ciudad más grande del mundo conocido, y en su centro, en el templo del Eanna, consagrado a Inanna, ardían fuegos que no se habían apagado en generaciones. Quien gobernara Uruk, gobernaba el mundo. Y quien gobernaba Uruk en ese momento era Gilgamesh. Gilgamesh era 2/3 dios y 1/3 hombre. Su madre era Ninsun, la diosa vaca, la señora de los sueños sabios, una diosa menor pero de linaje antiguo. Su padre era Lugalbanda, un rey mortal que los textos sumerios colocan entre los héroes. Esa mezcla producía algo que el universo no había calibrado bien. Un ser con la fuerza y la energía de lo divino encerrada en un cuerpo que envejecería y moriría como cualquier hombre. Gilgamesh tenía la potencia de un dios y la condena de un mortal, y ninguna de las dos cosas lo dejaba en paz. Era el rey más poderoso que Uruk había tenido. También era el peor, no porque fuera cruel en el sentido de quien disfruta del sufrimiento ajeno, sino porque su energía era tan descomunal que el mundo que lo rodeaba no tenía espacio suficiente para contenerla. Agotaba a sus guerreros en competencias que no terminaban nunca. Tomaba lo que quería sin preguntar a quién pertenecía. Los hombres de Uruk regresaban a sus casas extenuados. Las mujeres de Uruk no podían predecir nada sobre su propio futuro porque Gilgamesh lo alteraba según su humor del momento. Los habitantes de Uruk, la ciudad más grande del mundo, clamaron a los dioses con la desesperación de quienes han intentado todas las soluciones humanas posibles y han llegado a la conclusión de que este problema está por encima de lo humano. Los Anunnaki escucharon. Aruru, la diosa que había dado forma a los primeros hombres con arcilla del Apsu, tomó barro en sus manos y modeló una respuesta. No un ejército, no un castigo, algo más inteligente, un igual. Enkidu emergió de las manos de Aruru cubierto de pelo, con la fuerza de un toro salvaje, sin conocimiento de las ciudades, ni de los dioses, ni de los nombres de las cosas. Vivía en la estepa con los animales, bebía en los mismos pozos que los ciervos, corría con los onagros. Era la fuerza de Gilgamesh sin ninguna de las capas que la civilización había depositado sobre ella. Era lo que Gilgamesh habría sido si hubiera nacido en la estepa en lugar de en un palacio. Un cazador lo encontró cerca de un pozo y regresó a Uruk con el rostro descompuesto. Se plantó ante Gilgamesh y le habló sin rodeos. En la estepa hay un hombre que no es hombre. Deshace mis trampas, libera los animales que capturo. Es más fuerte que cualquier cosa que haya visto. Mi padre, mis abuelos, ninguno de ellos vio algo semejante. Gilgamesh escuchó con la atención de quien reconoce algo importante antes de poder nombrarlo. «Lleva a Shamat contigo», respondió, «que vaya al pozo donde bebe. Lo que no puede resolver la fuerza, lo puede resolver lo que hace que los hombres abandonen la estepa y construyan ciudades». Shamhat era una sacerdotisa del templo de Inanna, una mujer que conocía el poder del cuerpo humano como instrumento de transformación. Fue al pozo. Esperó 3 días. Cuando Enkidu llegó a beber, lo vio y no huyó. Enkidu la vio y se detuvo. Lo que ocurrió entre ellos durante los días siguientes no fue solo deseo, fue civilización, entrando en un cuerpo que no la conocía.
Cuando Enkidu intentó regresar a correr con los ciervos después, los ciervos huyeron de él. Sus piernas ya no tenían la misma velocidad. Algo había cambiado dentro de él que no podía deshacerse. Shamat lo miró y le dijo con una claridad que él no esperaba: Enkidu, tú que eres hermoso como un dios, ¿por qué corres con los animales? Ven conmigo a Uruk. Hay un hombre allí que necesita conocerte. Se llama Gilgamesh y es el más poderoso de los hombres. Desde que naciste, tu corazón te ha buscado a él, aunque no lo supiera. Enkidu llegó a Uruk. La ciudad lo absorbió como el Éufrates absorbe un afluente. De golpe, completamente, sin preámbulo. Nunca se había visto tantos hombres en un solo lugar. Nunca había olido pan recién horneado. Nunca había escuchado el ruido de un mercado. Cada cosa era nueva y cada cosa demandaba algo de él. Encontró a Gilgamesh en la calle cuando el rey se dirigía al templo de Inanna con la energía de quien no necesita pedir permiso para nada. Enkidu se plantó en su camino y no se apartó. El choque entre los dos fue el más violento que Uruk había presenciado. Se agarraron como toros que han encontrado al único rival digno de su fuerza, derribando paredes con sus cuerpos, levantando polvo que oscureció el barrio entero, moviendo el suelo con cada golpe. Los habitantes de Uruk los miraban desde las ventanas con la misma mezcla de terror y asombro con que se observa una tormenta que destruye pero que también es imposible de apartar los ojos. Ninguno de los dos caía. Gilgamesh empujaba y Enkidu resistía. Enkidu contraatacaba y Gilgamesh absorbía el impacto y respondía. La lucha duró hasta que los dos quedaron jadeando, apoyados el uno en el otro, sin que ninguno hubiera derribado al otro definitivamente. Gilgamesh miró a Enkidu desde la distancia de un palmo y por primera vez en su vida vio algo que no sabía que le faltaba: un igual. Enkidu miró a Gilgamesh y entendió que el mundo de los hombres tenía cosas que la estepa no podía darle. Ninguno de los dos lo dijo con palabras en ese momento. No hicieron falta. Se convirtieron en hermanos con la misma naturalidad con que el río se convierte en mar, sin ceremonia, sin contrato, simplemente porque era lo que tenían que ser. Fue Gilgamesh quien propuso lo que vino después. Uruk lo contenía cada vez menos. Necesitaba algo que estuviera a la altura de lo que él era, algo que valiera la pena en una escala que la ciudad no podía proveer. Enkidu, le dijo una noche mientras bebían cerveza en el palacio, hay un bosque de cedros en el oeste guardado por Humbaba. El dios Enlil lo puso ahí para aterrorizar a los hombres. Nadie ha llegado hasta el centro de ese bosque. Vamos a ir nosotros. Cortaremos los cedros más grandes. Mataremos a Humbaba. Y cuando regresemos, los hombres pronunciarán nuestros nombres para siempre. Enkidu conocía a Humbaba. Lo había visto desde la estepa. Había escuchado su rugido cuando el viento venía del oeste. He visto lo que eres capaz de hacer, hermano, respondió Enkidu, y su voz no tenía fanfarronería sino peso. Pero Humbaba no es un hombre ni un dios. Su rugido es una tormenta, su boca es fuego, su aliento es la muerte misma. Enlil lo puso ahí para que nada ni nadie pudiera tocarlo. ¿Por qué buscar lo que no necesitas buscar? Gilgamesh lo miró con la expresión de quien ya ha tomado la decisión y solo está escuchando los argumentos en contra para confirmar que los ha considerado. ¿Cuántos días vivimos en Enkidu? El viento no sabe que el viento existió. El río no recuerda el agua que ya pasó. Pero una piedra grabada con el nombre de alguien que hizo algo que nadie más hizo dura 1000 años. Vamos a matar a Humbaba. Ninsun, la madre de Gilgamesh, escuchó el plan y subió al tejado del palacio a presentar ofrendas a Utu, el dios sol,
pidiéndole que protegiera a su hijo durante el camino. Luego colocó un amuleto en el cuello de Enkidu y lo adoptó formalmente como segundo hijo. Los ancianos de Uruk intentaron disuadir a Gilgamesh una última vez. El rey los escuchó con respeto y los ignoró con determinación. Los dos partieron hacia el oeste. El bosque de cedros era exactamente lo que Enkidu había descrito y más. Los árboles eran tan altos que su copa desaparecía en las nubes. El suelo estaba cubierto de una alfombra de agujas de cedro que amortiguaba todos los sonidos y hacía del silencio algo físico, algo que se podía tocar. El olor era denso, resinoso, el olor de algo muy antiguo que no ha necesitado cambiar porque siempre ha sido suficiente. Y en el centro de ese bosque, Humbaba. Lo escucharon antes de verlo. Un rugido que no venía de ninguna dirección específica, sino de todas a la vez, como si el bosque entero tuviera gargantas. Luego lo vieron. Humbaba tenía el rostro de una masa de entrañas apiladas, un rostro que cambiaba mientras lo mirabas como cambia una nube, pero sin la suavidad de las nubes. Con brusquedad, con violencia, reemplazando una expresión terrible por otra igualmente terrible. Sus pies sacudían el suelo cuando avanzaba. Los cedros a su alrededor se doblaban sin que él los tocara, por el simple peso de su presencia. ¿Quiénes son los dos que han violado mi bosque?, rugió Humbaba, y su voz movió las ramas sobre sus cabezas. Ningún hombre ha llegado hasta aquí vivo. Vosotros tampoco regresaréis. Gilgamesh sintió el miedo. Los textos sumerios lo documentan sin vergüenza. Gilgamesh sintió el miedo en las piernas y en el vientre, el miedo físico que ninguna preparación puede eliminar porque es anterior a cualquier pensamiento. Pero luego miró a Enkidu a su lado y tomó la espada. Utu envió vientos desde los 8 puntos del horizonte que golpearon a Humbaba de frente, desde atrás, desde los costados, inmovilizando su enorme cuerpo en una trampa de aire que le impedía moverse con libertad. Gilgamesh atacó. Enkidu atacó desde el otro lado. El combate entre los dos héroes y el guardián del bosque duró lo que dura una tormenta real. Tiempo suficiente para cambiar el paisaje. Cuando Humbaba cayó de rodillas, herido, atrapado, miró a Gilgamesh con unos ojos que ya no eran los ojos del terror, sino los de algo mucho más difícil de sostener. La súplica. Gilgamesh, dijo Humbaba, y su voz ya no era una tormenta sino el sonido de algo enorme que se rinde. Enlil me puso aquí. Soy su servidor. Déjame vivir y seré tu servidor a ti. Cortaré los cedros más grandes del bosque y los llevaré a Uruk. Haré lo que me pidas. Solo déjame vivir. Enkidu agarró el brazo de Gilgamesh antes de que respondiera. No lo escuches, hermano. Humbaba es el guardián que Enlil colocó aquí. Si lo dejas vivir, regresará a ser lo que era. Los hombres que vienen después de nosotros lo sabrán. Termínalo ahora. Gilgamesh dudó un instante real. No fue la duda de quien tiene miedo de actuar. Fue la duda de alguien que mira a un ser enorme en el suelo y siente el peso de lo que está a punto de hacer. Luego tomó la cabeza de Humbaba y la separó del cuerpo. El bosque de cedros, sin su guardián, quedó en silencio. Un silencio diferente al que había tenido antes. El silencio de algo que ha terminado en lugar del silencio de algo que espera. Los dos héroes cortaron los cedros más grandes y los arrastraron hacia el Éufrates para que el río los llevara a Uruk. El regreso a Uruk convirtió a Gilgamesh en algo que ningún hombre había sido antes, el que había matado a Humbaba. Los que habían intentado disuadirlo lo celebraban ahora con la misma intensidad con que lo habían advertido. Gilgamesh se bañó, se puso ropa limpia, se colocó la corona. Y fue entonces cuando Inanna lo vio desde Eleana y lo deseó.
Gilgamesh, le dijo la diosa, ven, sé mi amante, te daré lo que ningún hombre ha tenido, un carro de oro y lapislázuli, reyes que se arrodillen ante ti, las montañas rindiéndote tributo. Gilgamesh la escuchó, y luego le respondió con la temeridad de alguien que no ha calibrado bien ante quién está hablando. ¿Qué podría yo darte, Inanna, que no hayas tenido ya? ¿Con qué te vestiría que no hayas vestido antes? ¿Con qué te ungirías que no hayas usado? Eres el fuego que se apaga cuando hace frío. Eres la puerta que no protege del viento. Eres el elefante que aplasta su propia manta. ¿Cuál de tus amantes duró más que una estación? A Dumuzi lo mandaste al inframundo. A Ishulanu, el jardinero de tu padre, lo convertiste en rana cuando se cansó de ti. No seré otro nombre en esa lista. El silencio que siguió a esas palabras fue el tipo de silencio que ocurre cuando algo irreversible ha sido dicho. Inanna subió ante An, su padre, con el rostro contraído de una furia que no era solo herida de orgullo, sino algo más profundo. La rabia de quien tiene razón sobre sí misma, pero no puede admitirlo. Exigió el toro del cielo, Gugalanna, el arma más destructiva que existía, para vengarse de Gilgamesh. An intentó negarse. Inanna lo amenazó con romper las puertas del inframundo y liberar a los muertos para que comieran junto a los vivos hasta que los muertos superaran en número a los vivos. An le entregó el toro del cielo. Gugalanna descendió sobre Uruk con el peso de una catástrofe natural. Cuando resoplaba, el suelo se abría en fosas y los hombres caían dentro. Con el primer resoplido cayeron 100 hombres de Uruk, con el segundo 200. Con el tercero, Enkidu cayó al borde de una fosa, pero se aferró al suelo con las manos y saltó sobre el lomo del toro. Lo agarró por los cuernos mientras Gilgamesh tomó su espada y hundió la hoja en el cuello del animal, donde la nuca se une a los cuernos. Gugalanna cayó. Enkidu arrancó el corazón del toro y lo ofreció a Utu. Inanna, desde las murallas de Leanna, lanzó su lamento. Enkidu le arrojó la pata delantera del toro a sus pies y le dijo cosas que los textos registran, pero que ningún escriba copiaba sin cierta incomodidad. Uruk celebró esa noche como no había celebrado nada. Los dioses se reunieron esa noche. Anu, Enlil, Ea escucharon los cargos. Humbaba muerto, el toro del cielo muerto, Inanna insultada públicamente. Alguien tenía que pagar por todo eso. No podían matar a Gilgamesh. Era demasiado famoso, demasiado poderoso y además 2/3 divino. La decisión cayó sobre Enkidu. Enkidu moriría. Enkidu lo supo antes de que se lo dijeran. Soñó con un ser de rostro oscuro y garras de águila que lo tomaba y lo llevaba hacia abajo, al Kur, donde la oscuridad era total y el polvo cubría todo y las almas de los muertos vestían plumas como pájaros y revoloteaban sin dirección. Se despertó con el cuerpo cubierto de fiebre. Gilgamesh estaba a su lado. ¿Qué viste?, le preguntó Gilgamesh cuando vio el rostro de su hermano. Enkidu le contó el sueño. Luego pasaron 12 días en los que la enfermedad fue consumiendo el cuerpo de Enkidu desde adentro con la lentitud deliberada de algo que quiere ser observado. Gilgamesh no se apartó de su lado. Sostuvo su mano. Lo escuchó hablar de la estepa, de los animales con los que había vivido, del pozo donde Shamat lo había encontrado. En un momento de rabia y de fiebre, Enkidu maldijo a Shamat por haberlo traído a la civilización, por haberlo alejado de la estepa donde habría muerto libre y sin esta agonía. Utu le habló desde el cielo y le recordó todo lo que la civilización le había dado: el pan, la cerveza, la ropa, a Gilgamesh. Enkidu retiró la maldición y bendijo a Shamat en su lugar. La última noche,
Enkidu miró a Gilgamesh con los ojos de quien ya no puede sostener el peso de su propio cuerpo, pero todavía puede sostener el peso de sus palabras. «Hermano», dijo, «la enfermedad que me tiene no es como morir en batalla. No es la muerte que yo habría elegido, pero fui yo quien eligió venir a esta ciudad. Y no cambiaría nada». Gilgamesh no respondió. No había respuesta posible para lo que estaba ocurriendo. Enkidu murió con el amanecer del día 13. Lo que Gilgamesh sintió después de que Enkidu dejó de respirar no tuvo nombre en ningún idioma durante mucho tiempo. No era tristeza en el sentido de quien llora y sigue viviendo su vida. Era una fractura fundamental en la manera en que el mundo tenía sentido. Gilgamesh lloró a Enkidu durante 7 días y 7 noches sin dejar que lo enterraran, mirando el rostro de su hermano como si la intensidad de su mirada pudiera invertir lo que había ocurrido. Los ancianos de Uruk vinieron a consolarlo. Los sacerdotes vinieron a hablarle de los ritos. Gilgamesh no los escuchó. Cuando por fin permitió el entierro, cuando por fin se puso de pie y se alejó del cuerpo de Enkidu, algo había cambiado en él que no iba a volver a su posición anterior. Gilgamesh había visto la muerte por primera vez. No como rey que envía soldados a la guerra, ni como héroe que mata a un guardián en un bosque. La había visto en el rostro de la única persona en el universo que había sido su igual. Y esa visión le plantó una pregunta que ninguna victoria, ninguna muralla, ningún cedro cortado podía responder. Si Enkidu murió, él también moriría. Y si él también moriría, ¿qué significaban todas las hazañas, todas las ciudades, todos los nombres grabados en piedra? Gilgamesh abandonó Uruk, no como un rey que parte en campaña, sino como un hombre que huye de algo que no puede enfrentar si se queda. Vagó por la estepa con pieles de animal sobre los hombros, sin la corona, sin el manto real, con el cabello suelto y sucio. Buscaba a Utnapishtim, el único ser humano al que los dioses habían concedido la inmortalidad, el que había sobrevivido el gran diluvio y vivía en el extremo del mundo, más allá de las aguas de la muerte. Si alguien sabía el secreto de la vida eterna, era él. El camino hasta Utnapishtim era el camino más difícil que ningún hombre había intentado. Gilgamesh llegó a la montaña Mashu, cuyas cimas sostienen el cielo y cuyas raíces llegan al inframundo, custodiada por hombres escorpión cuya sola mirada produce la muerte. El hombre escorpión que guardaba la entrada lo miró y le dijo a su compañera: «Este no es un hombre ordinario. Su cuerpo es 2/3 Dios». Luego le preguntó qué buscaba. Gilgamesh respondió sin rodeos: «Busco a mi antepasado Utnapishtim, el que encontró la vida eterna. Busco la muerte y la vida. Quiero saber lo que saben los dioses». El hombre escorpión lo dejó pasar. Gilgamesh caminó 12 horas en la oscuridad total del interior de la montaña, sin luz, sin sonido, sin manera de saber si avanzaba o si el camino lo había doblado sobre sí mismo. Cuando salió al otro lado, encontró el jardín de los dioses, árboles con joyas por frutos, lapislázuli como hojas, cornalina como flores. Shamash, el sol, lo vio allí y le habló con la compasión de quien ya sabe lo que va a decir y sabe que no va a ser suficiente. «Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que buscas no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a los hombres, la muerte fue el destino que les dieron. La vida se reservaron para sí mismos. Regresa, come, bebe, deja que tu ropa sea limpia y blanca. Baña tu cabeza, toma la mano del niño que te toma de la tuya. Deja que tu esposa se alegre en tu pecho. Eso es la vida, Gilgamesh. Eso es todo lo que hay». Gilgamesh escuchó y siguió caminando. Llegó a la orilla de las aguas de la muerte
el mar que ningún hombre podía cruzar sin morir en el intento. Encontró a Ur-Shanabi, el barquero de Utnapishtim, que lo llevó al otro lado usando pértigas de madera que no podían tocar el agua de la muerte porque bastaba el contacto para matar. Usaron 300 pértigas para cruzar. Utnapishtim lo esperaba en la orilla del extremo del mundo. Era un hombre que parecía cualquier hombre, sin la marca visible de la inmortalidad, sin aura de lo divino, sin la diferencia que Gilgamesh esperaba ver. Lo miró y le habló antes de que Gilgamesh pudiera preguntar nada. ¿Por qué tus mejillas están hundidas? ¿Por qué tienes el rostro de quien ha venido de un viaje muy largo? ¿Por qué llevas pieles de animal y no ropa de hombre? Gilgamesh le contó todo. A Enkidu, al toro del cielo, a Humbaba, a la muerte que había visto en el rostro de su hermano y que desde entonces lo seguía como su propia sombra. Utnapishtim dijo finalmente: tú eres como yo, y sin embargo no eres como yo. Tu corazón sigue latiendo sin fecha de vencimiento. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo entraste en la asamblea de los dioses y encontraste la vida? Utnapishtim respondió con la historia que los escribas babilónicos llamarían después el relato del diluvio. Los dioses habían decidido destruir a la humanidad con una inundación que cubriera toda la tierra. Ea, el dios de la sabiduría, le habló a través de las paredes de su casa de caña, sin romper su juramento de silencio ante los demás dioses. Le dijo que construyera una embarcación. Le dijo sus dimensiones exactas. Le dijo que llevar su familia, los animales, los artesanos, la semilla de todo lo vivo. Utnapishtim construyó el barco en 7 días. La lluvia duró 6 días y 6 noches. Al 7º día el mar se calmó y el barco encalló en la montaña, Nimush. Utnapishtim soltó una paloma, que regresó. Soltó una golondrina, que regresó. Soltó un cuervo, que no regresó porque había encontrado tierra firme. Bajó del barco y ofreció sacrificios. Los dioses, que habían pasado los 7 días sin ofrendas porque no había hombres vivos que las ofrecieran, descendieron al olor del sacrificio como moscas al alimento. Enlil llegó furioso porque alguien había sobrevivido. Ea lo enfrentó. Y Enlil, convencido finalmente de que lo que había hecho era excesivo, tomó la mano de Utnapishtim y la de su esposa, y los llevó al extremo del mundo y les dio la vida que no termina. Pero tú, Gilgamesh, dijo Utnapishtim, cuando terminó, ¿quién va a reunir a los dioses para que te den lo mismo a ti? Prueba primero algo más pequeño. Vence al sueño durante 7 días y veremos qué hay en ti. Gilgamesh se sentó con la determinación de quien viene de matar a Humbaba. Se quedó dormido en segundos. Estuvo dormido 7 días. Cuando despertó, el pan que la esposa de Utnapishtim había horneado cada día estaba en fila frente a él. 7 panes en distintos estados de endurecimiento que mostraban cuánto tiempo había pasado. Gilgamesh miró los panes y entendió lo que significaban sin que nadie se lo explicara. Utnapishtim le ordenó a Ur-Shanabi que lo bañara y lo vistiera con ropa limpia para el viaje de regreso. Pero la esposa de Utnapishtim le habló a su esposo en voz baja mientras Gilgamesh se preparaba. Este hombre vino hasta aquí desde lejos. ¿Le has dado nada para llevar de vuelta? Dile algo. Utnapishtim llamó a Gilgamesh antes de que subiera al barco. Hay una planta en el fondo del mar. Tiene espinas que te cortarán las manos cuando la tomes. Pero quien la come recupera la juventud. Se llama El viejo se vuelve joven. Tómala si quieres. Gilgamesh ató piedras pesadas a sus pies y se hundió en el fondo del mar. La planta le cortó las manos cuando la agarró. La arrancó de igual manera. Subió a la superficie sosteniéndola con las palmas sangrando.
mirándola como si fuera todo lo que había buscado desde que Enkidu cerró los ojos. «No la comeré ahora», le dijo a Ur-Shanabi mientras cruzaban de regreso. «La llevaré a Uruk. La daré primero a un anciano para ver si funciona. Y luego la comeré yo». Llegaron a una fuente de agua fría durante el camino. Gilgamesh se detuvo a bañarse. Dejó la planta en la orilla. Una serpiente que olía la fragancia desde las profundidades de la tierra subió, tomó la planta y se deslizó de regreso a sus profundidades. Cuando mudó la piel, los hombres que estaban cerca vieron la piel vieja en el suelo y entendieron lo que había ocurrido. Gilgamesh regresó a la orilla y vio el suelo vacío donde había dejado la planta. Se sentó en el suelo y lloró. No el llanto de la rabia, sino el llanto de quien ha llegado al final de todo lo que podía intentarse y se sienta con el resultado. Ur-Shanabi lo miraba desde el barco sin decir nada, porque no había nada que decir. Gilgamesh se limpió la cara con el dorso de la mano. Se puso de pie. Miró hacia el norte, hacia donde Uruk estaba al final del camino de regreso. Y cuando llegaron a las murallas de la ciudad, lo primero que hizo fue llevar a Ur-Shanabi a la cima de las murallas y mostrárselas. «Ur-Shanabi, sube a las murallas de Uruk. Camina sobre ellas. Examina los cimientos. ¿Ves el ladrillo? ¿Ves cómo fue quemado?» Los 7 sabios pusieron esos cimientos. 1/3 de la ciudad es ciudad. 1/3 son jardines. 1/3 son los campos de arcilla con los que se hicieron los ladrillos. Mira las murallas, Ur-Shanabi. Eso es Uruk. Los textos sumerios terminan aquí con una precisión que durante mucho tiempo los intérpretes modernos consideraron abrupta. Luego entendieron que no era abrupta sino exacta. Gilgamesh había buscado la inmortalidad y había regresado sin ella. Lo que tenía eran las murallas de Uruk, construidas por sus manos, en ladrillo que duraría después de que él muriera. La epopeya de Gilgamesh es la primera historia de la humanidad que se hace esa pregunta y tiene la honestidad de no responderla con una mentira reconfortante. Lo que los hombres dejan no es su cuerpo, es lo que construyeron mientras lo tuvieron. Lo que las 12 tablillas de arcilla de Nínive documentan, recuperadas del palacio de Asurbanipal y escritas 2000 años antes de que ninguna otra civilización se hiciera las mismas preguntas, es que Gilgamesh fue el primer héroe de la historia humana que perdió. No perdió la batalla, no perdió la guerra. Perdió lo que todos pierden al final, sin excepción, sin importar cuánto midan las murallas que dejaron detrás. Hola, un gusto, mi nombre es Santiago Gervés, soy editor del video Gilgamesh. Como pudimos observar, una historia muy interesante. Para la creación y realización del mismo, se utilizaron aproximadamente 340 imágenes, las mismas que fueron seleccionadas de entre 4 u 8 o hasta 16 imágenes creadas. Todos los planos que se utilizaron como planos generales, planos de detalles, primerísimos planos americanos y planos contra planos. Una de las complicaciones al momento de crear animación es el hecho que aparecían personajes o cosas que no iban de acuerdo tanto a la época como en la historia. Espero que les haya gustado mucho. Dejen sus comentarios, compartan con amigos, denle like y síganos para más videos de historia y mitología. Hasta una próxima oportunidad.